Mason Torres apenas había destapado su lonchera cuando el estudiante alienígena más cercano vomitó ruidosamente, con un dramatismo como si alguien hubiera detonado una granada fétida en medio de la cafetería. Eso es una papilla de carne volátil, siseó un garnac azul pálido desde el otro lado de la mesa, retrocediendo tan rápido que volcó su bandeja de cubitos de nutrientes. A su alrededor, la conversación se detuvo. Cabezas, algunas escamosas, otras fijas, se volvieron hacia Mason y su humeante tazón de chili con carne casero como si fuera una granada activa. Un yeltar cubrió sus rejillas de ventilación con una toalla de papel. Otro estudiante murmuró: «Se le permite hervir compuestos de agresión aquí». Mason miró su almuerzo, luego al atónito semicírculo de compañeros que se alejaban de él como si hubiera traído antrax a una barra de ensaladas. Por un momento, consideró volver a sellar la lonchera en silencio, encontrar un armario de limpieza donde esconderse y simplemente comer en paz. Pero entonces pensó en su abuela, que cocinaba ese chili a fuego lento con amor, chiles asados y la solemne furia de 5 generaciones de tolerancia al picante. Así que, en vez de eso, Mason clavó la cuchara en el tazón, dio un mordisco ruidoso y desafiante, y murmuró con la boca llena: «Se lo están perdiendo». Silencio. El garnac cercano emitió un zumbido agudo como de acetona y se movió 2 asientos más lejos. Un estudiante de Realbac apuntó sus oídos hacia él, hizo una mueca y le susurró algo a su compañero, quien inmediatamente activó un leve escudo ambiental alrededor de su grupo de almuerzo. Mason miró los asientos vacíos, formando un círculo que se ensanchaba a su alrededor. El chili, humeante y fragante, no le parecía un crimen de guerra. Era ahumado, rico, con un picante equilibrado que persistía lo justo para calentar el pecho. Frijoles pintos, carne de res cocinada a fuego lento, comino, cebolla, ajo fresco, chiles asados y solo un toque de chocolate negro para darle profundidad. Para Mason, era un consuelo. Su hogar, todo aquello que le ayudaba a sobrevivir a las clases teóricas de cenogastronomía de 10 horas, donde la mitad del vocabulario ni siquiera se ajustaba al estándar terrestre. Pero para los alienígenas que lo rodeaban, era como una bomba termonuclear de olor. Se le quitó el apetito. Miró hacia el cubo de basura. La idea de tirar el chile ahora, derrotado, le sabía peor que una pasta de proteína sintética. No había pasado las últimas 3 noches rehidratando chiles secos en la cocina comunitaria de la residencia solo para tirar el resultado a la basura. Aún así, la humillación le punzaba los oídos. Nadie le había dicho nada directamente grosero, pero las miradas de reojo, las expresiones de asco y el trillón de alienígenas que habían activado visiblemente un anulador olfativo, todo le pesaba. Fue entonces cuando se fijó en un alienígena que no se había movido. Era un Stari, más pequeño que la mayoría de los de su especie. Este llevaba varias insignias de aprendizaje prendidas a una bandolera cruzada sobre el pecho, incluyendo 2 que reconocían una gran curiosidad académica y una por su disposición a asumir riesgos culturales, un programa del que Mason solo había oído hablar vagamente. Su delgada cabeza se ladeó, su lengua bífida se movía intermitentemente mientras se acercaba, no se alejaba. «Detecto legumbres fermentadas», dijo el C, con voz curiosa pero cautelosa. «Y proteína de mamífero». Mason parpadeó a mitad de un segundo bocado. Sí, frijoles pintos y carne con especias». ¿Especias? ¿Te refieres a bioactivos derivados de flora agresiva? Mason hizo una pausa. Me refiero al sabor. Los ojos dorados del Satari se entrecerraron ligeramente. Explícate. Mason se limpió la boca y se enderezó un poco. Bien, el chili con carne es un plato de la tierra, específicamente de las regiones del suroeste de América del Norte. Es un estofado. Generalmente se prepara con carne de res cocinada a fuego lento, frijoles, tomates,
chiles y especias como comino y pimentón. El Citari olfateó de nuevo, dilatando sus fosas nasales. Hay un compuesto volátil y penetrante, un sabor a quemado. Capsaza de los chiles. Es picante, pero no peligroso. Al menos no para mí. Mason vaciló. He oído que puede provocar reacciones en otras especies, como sudoración profusa, agudeza auditiva y destellos de color emocionales, dijo el Citari con calma. Sin embargo, soy genéticamente tolerante a la mayoría de los irritantes relacionados con los solenaciers. ¿Quieres probarlo? El Citari hizo una pausa. Varios estudiantes cercanos, que habían comenzado a regresar a sus mesas, se inclinaron de nuevo hacia él, con expresiones que iban del horror al asombro. Necesitaré una pequeña muestra, declaró el Citari, sacando un instrumento de prueba personal parecido a un diapasón plateado. Tomó una pequeña porción de chile, la levantó y se la llevó a la lengua. Mason esperó. El Citari se quedó paralizado. Durante un largo segundo, permaneció completamente inmóvil. Entonces, el adorno de su cuello se irguió en un destello azul cobalto. Esto es complejo, susurró. Mason ladeó la cabeza. ¿Complejo bueno o complejo malo? Necesito más. Sin ceremonias, tomó una cucharada generosa y se la metió en la boca. Luego otra. 3 alienígenas más, 2 Realback y un telerín cubierto de hojas, se acercaron. Uno de los Realback ya estaba sacando una tableta. ¿Qué compuesto causa esta euforia química? Es la sinergia, declaró el Citari, entre bocados. La convergencia de múltiples bioactivos. Hay umami. Hay combustión. Hay un toque de nostalgia. Ese sería el chocolate, dijo Mason, observando con asombro cómo su almuerzo a medio comer volvía a ser el centro de atención, pero esta vez sin temor. ¿Es seguro para la digestión del telerín? Preguntó el de hojas. ¿La capsaicina puede irritar los cloroquistes del telerín? Advirtió alguien. Tengo enzimas protectoras, replicó el terino, mientras metía un dedo en la mezcla. En cuestión de minutos, media docena de alienígenas rodearon la mesa de Mason, preguntando por los ingredientes, las medidas y los perfiles de temperatura. Un dron flotante del Departamento de Participación Cultural de la escuela revoloteaba cerca del techo, parpadeando con una luz roja de grabación. Alguien pidió la receta. Otro preguntó qué era el comino. No puedo describirlo. Solo hay que olerlo, dijo Mason, sacando el frasco de especias de su mochila. Un solo olfateo y el Realback dejó caer su tableta de datos en señal de reverencia. He trascendido el sabor, murmuró. Uno de los Garnac regresó cautelosamente a la órbita. ¿No se suponía que esto era tóxico para algunos? Tal vez, dijo Mason. Por eso no lo servimos en la orientación. Una criatura pequeña y con volantes, sin boca visible, preguntó. ¿Has convertido el umami en un arma? Mason parpadeó. No, pero ahora me dan ganas. Un murmullo recorrió la creciente multitud. El asistente de IA de la cafetería emitió un pitido. Aviso, la tolerancia a las especias varía según la especie. El personal médico está en alerta. Como si estuviera en Q, un estudiante halcón se alejó tambaleándose de la multitud y se dejó caer pesadamente. Su piel bioluminiscente destellaba rojo, verde, rojo. «Oh, no», exclamó alguien. «Es una señal de alergia». Mason se levantó de un salto, con el corazón acelerado. «Un momento, ¿qué comieron?» «Solo un bocado», dijo el cajero refiriéndose a la parte con jalapeño. Un dron médico se acercó, escaneó al halcón y habló. Reacción leve a la histamina. Los síntomas incluyen fotoforos enrojecidos y aumento de la actividad mucosa. Tratamiento en curso. El alienígena emitió un gorgoteo húmedo y se desplomó, pero levantó el pulgar como si fuera un gesto de aprobación.
Quizás deberíamos ir más despacio, dijo Mason, con preocupación en la voz. Algunos de estos ingredientes pueden causar reacciones si no están acostumbrados. No queremos que nadie salga gravemente herido durante el almuerzo. Eso pareció calmar al grupo. Algunos alienígenas se alejaron para comprobar los datos de compatibilidad en sus monitores de salud. Pero el Suri se quedó. Quiero aprender a prepararlo, dijo. A mí también, murmuró el Tellerín. ¿Siempre da la sensación de un abrazo?, preguntó el Realback. Mason lo miró fijamente. ¿Qué? Mi torso está experimentando un recuerdo de seguridad maternal. Es solo el comino. El Realback dejó escapar un largo suspiro, como si acabara de descubrir el significado de la vida. Al final del almuerzo, a Mason no le quedaba chili. En su lugar, había una docena de solicitudes para una demostración de cocina, 3 invitaciones extraoficiales a clubes y una consulta del ala culinaria cenodiplomática de la academia. Se dejó caer en su asiento, aturdido. ¿Qué acababa de suceder? El Garnac regresó con vacilación. Respiró hondo, aún haciendo una mueca por el picante residual en el aire. ¿Tienes más mañana?, preguntó. Mason parpadeó y asintió lentamente. La semana que viene, dijo con voz cansada, pero firme. Voy a hacer pan de maíz. El Garnac pareció receloso, pero no se marchó. Esta vez no. Para cuando Mason entró al laboratorio de integración culinaria a la mañana siguiente, ya había fila afuera. Se detuvo en seco. ¿Qué demonios? Stary, Garnac, Railback, un par de humanos del anexo de ingeniería. ¿Y ese era un enviado del colectivo aislado? Sí. Con una máscara de respiración y una carpeta en la mano, Mason apretó instintivamente la bolsa de la compra que llevaba en brazos. Hacía menos de 20 horas que su incidente con el Chili se había convertido en una catá diplomática improvisada. Había esperado curiosidad, quizá algún compañero asomando la cabeza. No esperaba una docena de asistentes de multiecies con ojos ansiosos esperando fuera del laboratorio 7 como si fuera el Black Friday y él estuviera repartiendo llaves de replicador bañadas en oro. Observó al grupo con recelo. Algunos llevaban tabletas, otros, cuadernos. El Garnac llevaba guantes, posiblemente por seguridad. Un Tellerín había traído su propio frasco con una infusión antiinflamatoria. Zurich, el Stary de ayer, ya estaba dentro, juntando 3 mesas de preparación modulares y ajustando la humedad ambiental de la sala con una familiaridad que le indicó a Mason que no era su primer taller. Buenos días, dijo Mason al cerrarse la puerta tras él. Llegas tarde, dijo Zurich sin mala intención. Tenemos 37 participantes confirmados y 5 pendientes. He reconfigurado el sistema de ventilación para compensar las posibles partículas de especias en suspensión. Mason dejó caer su maletín sobre la mesa de preparación, gimiendo. Pensaba que serían 6 personas y tal vez una más. Has iniciado un despertar cultural, respondió Serix. Mason abrió el maletín, dejando ver bolsas de frijoles, un especiero y un paquete de carne envasado al vacío que apenas había logrado que el departamento de logística clasificara como material académico. Sacó los artículos uno por uno, ordenándolos para su exhibición. Este despertar me va a consumir vivo. Serix sacó la lengua. Entonces estará bien sazonado. Al mediodía, la sala bullía con un frenesí controlado. Cada mesa estaba equipada con una placa calefactora, un juego de utensilios esterilizables, muestras de ingredientes y una hoja informativa que explicaba la escala Scoville para el ser humano. Mason había adaptado la receta de chili de su abuela para mayor seguridad. Nada de chiles fantasma, nada de jalapeños a menos que se solicitaran, y una prueba de compatibilidad obligatoria para cualquier participante con riesgo de exposición a las mucosas.
El enviado de Aclari había solicitado una cúpula de observación sellada y una muestra filtrada para su análisis. Mason preparó una tanda aparte solo para ellos, sin carne y utilizando un derivado de frijol que imitaba, más o menos, el sabor original. No era exactamente igual, pero el enviado tomó notas con un entusiasmo inquietante y mencionó un posible canal comercial para la importación de legumbres. A la tercera hora, la cosa se puso tensa, literalmente. ¡Fuego! Alguien gritó. Mason se giró de golpe, ya quitando la manta calefactora del soporte de pared. Pero no era fuego. Era un garnac que emitía vapor por sus orificios craneales, agitando una cuchara en el aire. Me gusta, declaró el garnac con la voz amortiguada por el éxtasis. Pero también me duele. ¿Qué está pasando? Es la capsaicina activando tus noceptores, dijo Mason, acercándose con cautela. ¿Sientes presión en el ganglio craneal? Sí, pero estoy emocionalmente estable. ¿Es esto una paradoja? Preguntó Mason, dándole al garnac un sobre de yogur neutralizante diseñado para uso entre especies. Este gorgoteó alegremente y se lo bebió de un trago. Dos asistentes de laboratorio, uno telerín y otro humano, pasaron corriendo con muestras de comino hacia la estación de análisis de olores que Sis había instalado en la esquina. Mason intentó no entrar en pánico al ver a uno de los Realback midiendo manualmente las proporciones de pimentón con la solemne precisión de un experto en armas químicas. Entonces, el estudiante halcón del día anterior volvió a entrar. «Espera», llamó Mason, moviéndose rápidamente. ¿No tuviste una reacción leve ayer? El Fraken asintió. Foto 4. Alternando. Lentamente entre verde azulado y naranja. He tomado antihistamínicos. Quiero comprobar si la exposición genera resistencia. Así no funcionan las histaminas. Estoy dispuesto a sufrir por la ciencia. Mason se inclinó hacia un lado. De acuerdo. Un bocado pequeño y no lo mezcles con el habanero. Al final de la sesión, 6 médicos menores se habían producido intervenciones. Un estudiante tuvo una reacción de irritación nasal por inhalar demasiado polvo de comino. Otro confundió las hojuelas de chile seco con condimento y tuvo que ser tratado por irritación bucal. Un joven confundió el intenso aroma ahumado con una señal de apareamiento y, confundido, les propuso matrimonio a 3 compañeros antes de darse cuenta del error sensorial. Aún así, ningún participante se fue insatisfecho. ¿Puedo pedir más pasta de frijoles quemados?, preguntó Gloria, señalando el fondo de la olla de chili de Mason. ¿Te refieres al chili en sí? Sí, eso. Mason se secó el sudor de la frente. Claro. Pero la próxima vez haremos una tanda controlada y no habrá catas consecutivas sin pruebas de alergia. Zurich le entregó una pizarra de datos. Varios estudiantes han pedido clases semanales. Propongo una iniciativa de diplomacia del sabor entre especies. ¿Qué? ¿Diplomacia del sabor? Empatía cultural a través de la experiencia culinaria compartida. Es un subprograma de la División de Cohesión Social de la Academia. Está muy falto de fondos. Mason parpadeó. Y lo financiarán si yo sigue haciendo chili. Serix sacó la lengua. No tienes ni idea de cuántas especies están dispuestas a renegociar los aranceles comerciales a cambio de un acceso fiable a las especias. Mason se apoyó en la mesa. Solo quería almorzar. Has iniciado un movimiento. Una nueva notificación parpadeó en la terminal de la sala. Era del Dr. Hadley, director de estudios nutricionales de Zenón. Asunto: solicitud urgente de muestra. Demostración del mecanismo del sabor. Mensaje: observamos las respuestas biométricas durante el taller de hoy mediante monitores pasivos. Varias no tenían precedentes. Si está disponible, nos gustaría estudiar directamente su metodología culinaria. Además, ¿tiene más de esa sustancia de comino?
Mason lo leyó 2 veces y luego levantó la vista, estupefacto. ¿Acaso me acabo de convertir en sujeto de investigación de especies internas? Sis le dio una palmadita en el hombro. Enhorabuena, ahora es académicamente delicioso. Esa noche, Mason se sentó solo en el patio trasero, comiendo por fin un tazón de chili intacto que había escondido antes de que comenzara el taller. Este estaba hecho según las especificaciones originales de su abuela. Brisket ahumado, doble frijoles pintos, chiles pasilla asados, y contra todo pronóstico, un toque de aceite de habanero. Al probar la primera cucharada, una calidez reconfortante lo invadió como una manta de su hogar. Pensó en el telerín cuya piel se había vuelto dorada de alegría, en el realback que susurraba al frasco de comino como si fuera sagrado, en el enviado a Clark que pedía en voz baja presupuestos de envío para frijoles secos. Y en algún punto de ese momento de tranquilidad, Mason sonrió. No porque hubiera impresionado a nadie, sino porque, por primera vez desde su llegada a la academia, no se sentía extranjero. Simplemente se sentía humano, arraigado, real. Miró su chile. Abuela, dijo en voz alta. Van a usar tu cocina como arma. Se puso a comer. A la mañana siguiente, Mason ni siquiera llegó a la cafetería. 2 estudiantes de enlace del Departamento de Integración Intercultural de la Academia lo interceptaron a mitad de camino, flanqueándolo con la urgencia de quienes escoltan a un embajador a una cumbre de paz. Señor Torres, dijo el más alto, un humano de semblante serio llamado Caleb, que siempre parecía a punto de presentar una solicitud de subvención. Se le ha solicitado formalmente su presencia en una sesión privada del intercambio culinario diplomático. Mason parpadeó, aferrado al termo con una nueva tanda de chili. ¿El qué? El DCE, dijo la segunda enlace, una telerín cuyo nombre en la placa decía, asistente de emisario de nivel 2. Su voz era tranquila, pero con el tono inconfundible de alguien que hacía malabares con 14 prioridades contradictorias. Es un foro interespecies diseñado para debatir los riesgos y beneficios del intercambio de alimentos entre xenoculturas. Anoche fue nominado por 3 especies. ¿Nominado para qué? Para representar la perspectiva culinaria de la Tierra en la próxima audiencia sobre la propuesta de integración de sabores. ¿Se refiere a la audiencia del chili? El que hablaba dudó. Sí. Antes de que pudiera protestar, Mason fue conducido rápidamente por un pasillo lateral, pasando por un escáner biométrico, a una sala de reuniones tan sofisticada que parecía un tribunal galáctico. Asientos circulares. Traducción: drones sobrevolando. Filtros ambientales en modo neutro. El ambiente era fresco, con un ligero aroma a pino y papel quemado. En el centro de la sala había una gran mesa con muestras de su chili, cada una en su propia cápsula hipoalergénica. Una pantalla holográfica mostraba un desglose molecular rotatorio de los ingredientes principales del plato, con un primer plano del comino. ¿Es necesario?, preguntó Mason. Uno de los moderadores, un jugador de Squadop con 12 pupilas y aficionado a los protocolos de seguridad redundantes, respondió sin voltear. Una de las muestras desencadenó brevemente un reflejo de apareamiento en los centros sensoriales. Estamos investigando si el comino tiene potencial psicoactivo entre especies, tosó Mason. Para ti, solo es una especia. Quizás. Sonó una suave campanilla y los asistentes entraron. Representantes de 7 especies, incluidas 2 que él nunca había visto, tomaron asiento. Zurich lo saludó desde el banco central izquierdo, ya rodeado de 3 tabletas y lo que parecía un termómetro láser. El doctor Hadley entró a continuación, con una bandeja de cucharitas y una mirada que decía: «Estoy aquí por la ciencia, y no voy a». Se les negará. Entonces llegó la sorpresa. Un alienígena bajo y de hombros anchos, de piel gris y con armadura ceremonial,
entró, seguido de media docena de ayudantes. Su presencia llamó la atención, incluso entre los no humanos. Mason se inclinó hacia Rix. ¿Quién es el tanque? Es Jarn Kuhl, un asesor comercial de la mesa alta de Aclari. No suelen asistir a foros públicos. ¿Qué hacen aquí? Serik sacó la lengua. La economía de Aclar es completamente cerrada. Cultivan todo en el planeta. Las importaciones se limitan a productos no consumibles. Si están aquí, significa que tu Chile violó los protocolos de contención. Yo no les envié ningún cargamento. Les enviaste una esperanza. El moderador pulsó un control y el holograma central cobró vida. Sesión abierta. Tema: intercambio de sabores. Subcategoría del compuesto del chile de origen terrestre. Variante Torres. Comenzaremos con las evaluaciones de seguridad. El Dr. Hadley se puso de pie. El análisis preliminar no indica riesgo biológico cuando se consume en cantidades inferiores a 100 gramos. Los efectos secundarios conocidos incluyen desorientación emocional y una agradable sensación de bienestar. Alucinaciones, sudoración leve y un fenómeno documentado entre los sujetos de Realback conocido como convulsiones de nostalgia culinaria. Eso solo ocurrió una vez, murmuró Mason. El delegado de Trick, una criatura larga y segmentada con crestas ópticas como un ciempiés brillante, levantó una garra. La muestra produjo imágenes oníricas con figuras paternas y ambientes de texturas cálidas. ¿Fue intencional? No, dijo Mason con sinceridad, pero puedo explicar los ingredientes. Dio un paso al frente y respiró hondo. El chili se prepara con carne de res, frijoles pintos, pimientos asados, tomate, cebolla, ajo, comino y otras especias. Se cocina a fuego lento, por lo que los sabores se intensifican con el tiempo. No pretende ser agresivo ni usarse como arma. Es comida reconfortante. La sala se movió. Los asistentes se inclinaron hacia adelante. ¿Reconfortante?, preguntó el emisario de Garnac, ajustando su traductor. Pero causa volatilidad sensorial. Sí, dijo Mason. Pero también lo hace llorar de felicidad o tener la piel de gallina con la música. Es la misma idea. La especia no solo añade sabor, añade sentimiento. El Eclari levantó la mano con firmeza. No experimentamos sus emociones, pero percibimos algo. Una familiaridad que no nos pertenecía. Explíquense. Mason hizo una pausa y luego dijo con cautela. Quizás sea porque la receta tiene historia. Mi abuela me la enseñó. Su madre se la enseñó a ella. No es solo comida, es un recuerdo que se impregna en el sabor. Incluso si no compartes la historia, puedes sentir el eco. Un murmullo recorrió la multitud. El grueso garabateó algo en su superficie de datos con urgencia frenética. Tras varios segundos, el moderador se dirigió a la Clar. ¿Desean presentar su evaluación? Jarn Kuhl se puso de pie, con voz áspera como metal oxidado sobre piedra. El chile es peligroso. Ignora los filtros neuronales estándar. Sentimos una hambre voraz después de comerlo. Nuestros sistemas no habían experimentado algo así en generaciones. Desestabilizó nuestro equilibrio interno. El corazón de Mason se encogió. Jarn Kuhl continuó. Solicitamos una revisión comercial formal para acceder a las legumbres de origen terrestre capsaicin y esto molécula de comino. La alfombra de Zurich se abrió de golpe con asombro visible. ¿Quieren importarlo?, preguntó Mason desconcertado. Sí, dijo el nido, porque nos hizo sentir. La sala se llenó de traducciones superpuestas. El delegado de Telerín estalló en color, tornándose brevemente dorado. Incluso el estoico moderador parecía sin aliento. El acuerdo del frijol, susurró Rix con reverencia. ¿El qué? Han iniciado un tratado alimentario interespecífico. El nombre se adaptará,
pero por ahora, así es como todos lo llaman. El acuerdo del frijol. Chile como medio para relaciones comerciales impulsadas por la emoción. Mason se sentó pesadamente. Solo quería un almuerzo caliente. 2 días después, la cafetería instaló una nueva estación de comida con una placa grabada que decía: el sabor de la zona de especias humanas puede desencadenar euforia inesperada. Mason no preguntó quién la diseñó, pero presentaba un holograma de él sosteniendo un cucharón como una antorcha. El Día del Chile se convirtió en un evento semanal. Todos los jueves, Mason cocinaba junto a un equipo rotativo de asistentes voluntarios. Las recetas se registraban cuidadosamente y se modificaban para adaptarse a las diferentes especies. Por seguridad, se sirvieron tarjetas informativas que describían el origen y el impacto emocional de cada especia. La estación médica se acercó por si acaso. Un asistente de Garnac desarrolló una pasión por el pan de maíz y propuso un grupo de subdiplomacia en torno al maíz. Los Telerín fundaron un círculo culinario poético titulado Sabores que tocan la memoria. Alguien de la Embajada de la Tierra se puso en contacto discretamente para exportar paquetes de especias a la comunidad bajo licencia académica. Zurich comenzó a diseñar un libro de cocina internacional titulado Capsain y cultivó una evolución del sabor con Mason como organismo principal de referencia. Y Mason siguió cocinando, siguió compartiendo historias sobre su hogar. Siguió observando cómo los alienígenas probaban algo completamente ajeno y sentían algo familiar. Cada tazón de chili era un puente, y cada especia un ladrillo colocado entre culturas que antes solo se toleraban a una distancia cortés. Ya no se sentaban lejos de su comida. Ahora hacían fila para ella. El sistema de extinción de incendios se activó a las 9:42 de la mañana. Mason se quedó paralizado en medio de remover mientras una niebla blanca caía de las rejillas de ventilación del techo, empapando el aire con un fino vapor refrescante, que olía tenuemente a eucalipto y arrepentimiento. Un Telerín gritó. Un Garnac resbaló en el suelo húmedo y emitió un chillido agudo. Alguien gritó: «Es solo pimentón». Mason soltó el cucharón, corrió al panel de control cerca de la pared y metió su tarjeta de identificación en la ranura de anulación. Desactivar. Supresión. Código de exención del Laboratorio Culinario 47, Chile terrestre. Una luz roja parpadeó 3 veces y luego se apagó con reticencia. La niebla disminuyó la velocidad y luego se detuvo. Mason respiró hondo. Limpió los restos de pimentón de la pantalla táctil y murmuró: «Vale, es culpa mía. Debería haberles avisado de la nube de humo». Cerx apareció a su lado, sosteniendo una tableta protegida por una cubierta resbaladiza. «Ha superado el límite de densidad de sabor en el aire de la academia. Eso no es real». «Ahora sí». Mason observó el caos. La sesión de hoy, con sus frías variaciones en la fusión regional y la práctica introductoria, apenas había comenzado. 8 estudiantes alienígenas, con los ojos muy abiertos y húmedos, rodeaban los quemadores chisporroteantes. El asistente Oneclari seguía registrando las proporciones de especias y emociones. Y en un rincón, un Oplari calibraba su válvula de respiración mientras tomaba notas frenéticamente sobre cómo el humo puede oler a una reunión familiar. Apenas era la 3ª semana del programa de la zona de especias humanas, y Mason ya empezaba a perder la cuenta de cuántos incidentes interculturales había causado el Chile de su abuela. Estaba el incidente con el estudiante Durali que intentó freír una semilla de comino entera y la declaró un detonador sagrado. La vez que alguien intentó replicar el plato usando algas proteicas y accidentalmente hizo una pasta que causó alucinaciones románticas en los Giltar. Y luego estaba el fallido experimento de fermentación de frijoles que casi colapsa el sistema de filtración de desechos de un dormitorio.
Incluso había recibido una queja la semana pasada de un grupo de puristas de la cafetería que insistían en que el humano, la estación de cocina, estaba desestabilizando emocionalmente sus patrones de consumo habituales. Para ser justos, Mason había preparado una tanda de chile extra picante solo para demostrar algo. Aún así, la atención no había disminuido. Al contrario, iba en aumento. Recibía solicitudes a diario para enseñar, para hacer demostraciones, para explicar por qué alguien ingeriría voluntariamente algo que podía provocar llanto, sudor y alegría a la vez. Y de alguna manera, casi imposible, el chile se había convertido en un símbolo de diplomacia del sabor, de resonancia emocional, de la extraña resistencia de los humanos que encontraban consuelo en la boca ardiendo y el estómago lleno. Hoy, sin embargo, algo era diferente. Lo sintió al servir una pequeña porción de chile rojo ahumado y con mucha carne en un tazón y entregárselo a un estudiante de Giltar, quien lo recibió con la reverencia de quien recibe una reliquia sagrada. ¿Puedo sentir algo?, preguntó el estudiante con voz esperanzada. Mason sonrió. Solo si tienes suerte. Esa noche, Mason fue convocado al auditorio central. Supuso que se trataba de otra sesión informativa sobre seguridad con alérgenos. O el reciente incidente de almacenamiento humano donde alguien se coló en el armario de las especias y desencadenó un bucle de insomnio de 72 horas. En cambio, se encontró de pie en el escenario bajo una tenue luz ambiental, mirando a una multitud de estudiantes, profesores e incluso algunos representantes de la embajada. El Dr. Headley estaba en el podio. Esta noche, reconocemos a un estudiante cuya contribución involuntaria a la comprensión interespecífica ha dado lugar a 3 nuevos cursos selectivos, 2 iniciativas de investigación independientes y un récord de 284 conjuntos de datos de respuesta emocional. La multitud rió cortésmente. Mason intentó desaparecer dentro de su suéter. No había venido aquí para ser un embajador cultural. Había venido a estudiar, a cocinar y a aferrarse a algo que le recordara a su hogar. El Dr. Headley lo miró y, al hacerlo, nos recordó a todos que el hogar no es solo un lugar, es un sabor, un sentimiento, un recuerdo que se puede saborear. Hubo aplausos. Mason aceptó la placa con manos temblorosas. Era sencilla, con respaldo de madera, grabada en 3 idiomas. En la parte superior, decía, Premio al Impacto, Mason Torres, por sus servicios en la integración de sabores y el enriquecimiento culinario emocional. Lo sostuvo con torpeza, sin saber si hacer una reverencia o saludar. Así que, en lugar de eso, se acercó al micrófono y dijo, todavía no sé cómo cocinar para una digestión de billones sin provocar un pequeño incendio. La risa que siguió no fue burlona. Fue cálida. 2 semanas después, Mason estaba sentado solo en su mesa habitual de la cafetería. Nada de chili hoy, solo un almuerzo tranquilo, pan de maíz sobrante, una ensalada de frijoles picante y una taza de té dulce de tierra. Observó cómo un par de garnax compartían un pequeño tazón de chili en la mesa del fondo. Azari explicaba a un grupo de Telerín cómo potenciar las especias para obtener un sabor más intenso, imitando los gestos de Mason con una precisión asombrosa. Incluso los Soplari, que una vez insistieron en que la comida era solo combustible, habían desarrollado una extraña afición por las legumbres cocinadas a fuego lento y ahora publicaban poemas de sabor bajo un seudónimo. Ya nadie evitaba sentarse cerca de él. Recordó aquel primer día, las bromas, el rechazo, un susurro de horror ante la agresión se intensificó. Casi tira el tazón, pero no lo hizo. En cambio, le dio un mordisco, se mantuvo firme, contó una historia y, de alguna manera, eso bastó. Six apareció con un tazón humeante. ¿Es la receta de tu abuela?, preguntó el Stari con los ojos muy abiertos. Más o menos, dijo Mason. Tuve que cambiar la carne de res por proteína de champiñones. Me perseguirá por eso.
Serix dio un mordisco con cuidado. El adorno de su cuello brilló con un tono violeta. Creo que amo a tu abuela, sonrió Mason. Ponte a la fila. Miró hacia la cafetería. Todavía había desafíos por delante. Seguía adaptando recetas, lidiando con emergencias de especias, explicando por qué la canela no encajaba en todo. Pero algo había cambiado. La academia ya no solo toleraba la cocina terrestre. La ansiaba. Mason se recostó en su silla. El sol se filtraba oblicuamente por los ventanales. Un mensaje apareció en su tableta. Una nueva solicitud. La embajada a Clary quería iniciar negociaciones para más lume. Importado. Un memorándum del Dr. Hadley le preguntaba a Mason si consideraría ayudar a diseñar un programa de empatía con los sabores. Cerró ambas notificaciones. Respondería mañana. Por ahora, terminó su té. Observó a sus compañeros alienígenas reírse mientras comían cucharadas de chili y se permitió descansar. Ya había hecho historia, y la semana siguiente volvería a preparar pan de maíz. Estaban advertidos.